La policía científica ha tomado huellas y revisa las imágenes de las cámaras de los comercios de esta zona de Alicante para intentar identificar a quien pudo abandonar al recién nacido, encontrado en un contenedor. Un hombre que rebuscaba entre la basura encontró el cuerpo sin vida del bebé sobre las 8 de la tarde de este lunes. El buque escuela italiano Amerigo Vespucci atraca durante 4 días en el puerto de Alicante con 121 cadetes en formación y lo hace 20 años después de la última visita a la ciudad. El Amerigo Vespucci es un buque escuela de la Marina Militar Italiana que fue construido en 1930. Las leonas se han entrenado en Alicante. Las jugadoras de la Selección Nacional de Rugby han pasado 48 horas con los boinas verdes del cuartel de Rabasa para aprender a manejar las situaciones de estrés y aumentar la resistencia a la frustración de cara a la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El protocolo de formación militar podría extenderse a otras disciplinas deportivas. El cuerpo sin vida del bebé recién nacido encontrado anoche dentro de un contenedor de basuras en Alicante llevaba todavía el cordón umbilical sin desprender. Acababa de nacer y cuando lo encontraron llevaba muerto unas 4 horas. Tenía todavía el cordón umbilical, era un bebé pequeññito, recién nacido. Que estaba frío, o sea que llevaba muerto unas 4 horas así. Horrible, horrible, horrible. Me pone la piel de gallina ahora que vine porque yo compro la carne acá y me dijeron de que lo que había pasado ahí, horrible, horrible, horrible. Eran las 8:15 de la tarde cuando un hombre que rebuscaba en la basura se topó con el cuerpo y se lo dijo a un vecino que pasaba por la calle. Uno de estos que va buscando en la basura y movió algo y salió el niño muerto. Estaba recogiendo un hombre chatarra y lo ha encontrado. Lo dejaron tirado ahí, pobrecito, que es una lástima. Llegaron ahí a toda prisa. Parecía que había un niño o una persona que estaba desmayada y al final era el chiquito que estaba muerto. Pero los policías estaban muy alterados. Nosotros estábamos aquí en la tienda cuando un momento vimos que llegó policía, cuando ya nos enteramos que había un bebé y que ya estaba muerto en el contenedor. Y ahí estuvieron, yo qué sé, 2 horas lo menos hasta que vino el juez a levantar. Y por la forma de cogerlo y por la bolsita, era muy chiquitín. La jueza llegó sobre las 10:30 de la noche para proceder al levantamiento del cadáver. Un hombre que rebuscaba entre la basura de este contenedor encontró el cuerpo sin vida de un bebé sobre las 8 de la tarde de ayer lunes. Todo apunta a que llevaba varias horas muerto porque el cuerpo estaba frío y rígido. La policía científica está revisando y tomando huellas en este contenedor y en toda la zona y también revisando las imágenes de las cámaras de los comercios de esta zona de Alicante para intentar identificar a quien pudo haber abandonado al recién nacido. A lo mejor alguien, ¿no es cierto?, lo tiró ahí y ya es suficiente para que luego le tiraran basura y para que se muera, por decirlo. Muy triste porque con tanta gente que quiere niños y que quiere tener un bebé y no puede, y que una persona haga eso no tiene perdón de Dios. Yo lo que quiero decir es que en el siglo XXI estas mamás o estas personas que no saben lo que hacer, que vayan al centro de salud, por favor, que vayan al hospital, que vayan a los servicios sociales, que allí le van a ayudar, que no es necesario que hagan eso. La investigación se centra ahora en dar con la madre. Los agentes de la Policía Judicial y Científica investigan en los centros sanitarios de la ciudad para averiguar si alguna mujer ha recibido asistencia en hospitales o clínicas con hemorragias o síntomas de haber dado a luz. Y piden a los vecinos que si tienen alguna información la pongan a disposición de la Policía Nacional. El buque de la Armada italiana Amerigo Vespucci se encuentra ya en Alicante tras 20 años de ausencia en estas aguas. Lo primero que ha conocido la delegación del buque escuela de la Armada italiana es el Ayuntamiento de Alicante. Este buque de aquí, que ha sido nombrado embajador de la UNICEF desde 2007, se podrá visitar en el muelle 14 del puerto de Alicante hasta este jueves 12 de septiembre. Este navío tiene como finalidad adiestrar a los 121 jóvenes cadetes que se encuentran a bordo y al mismo tiempo hacer visible el emblema de la Marina Militar, el prestigio de las Fuerzas Armadas y la excelencia italiana mediante la participación en eventos culturales y de promoción.
Después de la escala en Alicante, el Amerigo Vespucci pondrá rumbo hacia Livorno, donde finalizará la campaña de instrucción 2019. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alicante ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para la toma de posesión de su acta de concejal de Rafael Mas Muñoz, en sustitución de Sonia Tirado, de la coalición Compromís, que ha dejado su cargo en el consistorio alicantino para trabajar como directora general de innovación en la consellería que se ha instalado en la ciudad de Alicante. El pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante también ha sido convocado para debatir la propuesta de la primera modificación del presupuesto extraordinario de 2019, que ha sido aprobada. Se trata de una modificación para la dotación de créditos extraordinarios de algo más de 23 millones de euros, un suplemento de unos 15 millones de euros y bajas por anulación en otras partidas de algo más de 4 millones de euros. Además, esta mañana también se ha aprobado de manera inicial la modificación del personal del Ayuntamiento de Alicante. Tiene como objeto la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria relativa al destino del superávit de las corporaciones locales. Suplementar de créditos para la amortización anticipada de deuda, financiados con remanente de tesorería para gastos generales, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley Orgánica que destina el superávit presupuestario vía remanente de tesorería para gastos generales, por lo que de haberse realizado la amortización en ejercicios anteriores, y dotar de créditos en la correspondiente aplicación presupuestaria, utilizando la misma fuente de financiación para la imputación al presupuesto de 2019 de las operaciones que quedaron pendientes de aplicación al cierre de 2018 y para la realización de inversiones financieramente sostenibles. El presidente de Puertos de España, Salvador de la Encina, ha visitado esta mañana el puerto de Alicante, donde comenzarán las obras de edificación del Distrito Digital próximamente, un proyecto que supondrá un cambio en la configuración de la ciudad y que integrará la zona portuaria con las calles de Alicante, además de ubicar la capital alicantina en el epicentro de la industria tecnológica. La DUC va a suponer un cambio radical en el corto y medio plazo para el puerto de la ciudad, para el puerto de Alicante y la ciudad de Alicante. Porque en primer lugar lo que hace es disponer, si no me equivoco, exactamente de 183.461 metros cuadrados de todo lo que es el frente que están ustedes viendo para interactuar el puerto con la ciudad. El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante ha querido aclarar algunos términos sobre la polémica suscitada por la intención de la instalación de depósitos de combustibles en el puerto de Alicante por parte de una empresa. Juan Antonio Gisbert asegura que la competencia es de otras administraciones y no ha entrado a valorar el impacto medioambiental que supondría esta instalación. Hay que afirmar con absoluta rotundidad que el puerto no ha autorizado unos depósitos de combustible, porque no tiene competencias para autorizar unos depósitos. Lo que ha hecho el puerto ha sido tramitar una modificación sustancial de una concesión, donde desde que se creó, hace ya muchos años, se aprobó un plan especial del puerto por parte del Ayuntamiento y por parte de la Generalitat Valenciana, hace 13 años, calculen ustedes, hace 13 años quién estaba en cada sitio, donde se aprobó un plan especial que preveía que ahí se podían poner depósitos. Después, eso ha estado tramitándose durante 5 años en el Ayuntamiento de Alicante, que no le ha dado carpetazo en ningún momento. Incluso un concejal muy beligerante con el tema lo ha tenido encima de su mesa 3 años y no lo ha archivado. Nosotros nos hemos limitado a cumplir la ley porque son actos reglados. Hemos puesto a disposición, hemos atendido las alegaciones y las hemos descartado porque las alegaciones hacen referencia a competencias de otras administraciones. Que nosotros en estos procedimientos, como no puede ser de otra manera, en un Estado democrático de derecho, aplicamos la ley de puertos, que es nuestra ley. La ley de puertos, además, aprobada por consenso. Yo fui ponente de ella en 2010 entre
el Partido Popular y el Partido Socialista. Y el presidente lo que ha hecho es la aplicación estricta, como lo puedo de otra manera, de un procedimiento reglado tasado. Colectivos vecinales de Alicante y movimientos ecologistas han reorganizado sus plataformas para recurrir el permiso del puerto a los depósitos e impedir que se instalen tan cerca de la ciudad. El inicio del curso escolar 2019-2020 se inicia con el debate por falta de infraestructuras en diversos centros educativos de la Comunidad Valenciana. La Federación de Madres y Padres de Alumnos de Valencia y algunas formaciones políticas denuncian la falta de gestión en el ámbito de educación por falta de infraestructuras de estos centros por el Consejo Valenciano. La Federación de Madres y Padres de Alumnos de Valencia ha analizado el inicio del curso escolar en los centros públicos con deficiencias estructurales. Els temes que hem volgut destacar és el tema de les infraestructures. Mireu, estem en barracots, volem acabar amb els barracots. Ja sabem que ho arrastrem de la situació anterior, però s'ha d'acabar i va molt lenta la cosa. El programa edificant està avançant, pero cal que se dediquen más recursos y que se avance. En la reivindicación han participado diferentes asociaciones, tales como los coordinadores educativos de diferentes comarcas, el presidente del AMPA del Colegio Sant Ángel de la Guardia, además del portavoz en el Ayuntamiento por Ciudadanos, Fernando Giner. El que volem és una solució a aquesta situació que ja portem reclamant la construcció del col·legi més de 20 anys. És incomprensible com dintre de la ciutat de València hem tingut que esperar tant de temps per a la construcció del col·legi. Estem ja per fi veiem la llum al final del túnel, però el que volem és no tindre més esperes, no? Que tot siga una organització entre les administracions que es fiquen d'acord i que efectivament es faça. Nos dicen desde el gobierno del señor Ribó que la administración es lenta. La administración es como es. Lo que falta es que se coordinen entre ellos, se coordinen con la consellería, se coordinen entre las concejalías y que planifiquen. Porque lo que está pasando es que la falta de mantenimiento que tienen los colegios públicos en la ciudad de Valencia, esta falta de mantenimiento al final se tiene que traducir en inversiones. Cuando tú dejas y descuidas una infraestructura, al final ya no es mantener, es invertir. El objetivo de esta reunión ha englobado la queja de la situación precaria de diversos centros educativos en la Comunidad Valenciana. La playa, el sol, las terrazas de verano son protagonistas indiscutibles de esta estación. Elementos a disfrutar en el periodo estival, pero no los únicos que disfrutan, también lo hacen ellos, los mosquitos. En el Centro de Salud de Aldaya, las atenciones por picaduras de este insecto aumentan de manera exponencial durante el verano y por ello desde la Coordinación de Enfermería se dan una serie de pautas para prevenir las picaduras. En esta época están aumentando mucho los casos de picadura, de tigre y de no tigre, porque es verdad que hay que recordar que sigue existiendo el mosquito autóctono. El mosquito tigre tiene una morfología fácil de identificar. Mide unos 5 milímetros, tiene franjas negras y blancas a lo largo de su cabeza, cuerpo y extremidades y sobre todo anida sus larvas en zonas donde hayan aguas residuales, aguas estancadas. Evitar los sitios al aire libre que tengan mucho acúmulo de agua, pues sobre todo en platos de macetas o piscinas. Evitar, dicen también, he estado leyendo que la ropa negra es lo que más les atrae, porque el mosquito tigre además no solamente pica por la noche, sino que también tiene un ciclo diario, entonces por el día también te puede picar. No usar aromas florales y todo esto que les llama mucho la atención. Usar repelentes, evidentemente, e insecticidas en las viviendas y mosquiteras. Los niños son los que más padecen las picaduras del mosquito y los que menos pueden controlar rascarse. Precisamente en adultos y pequeños, rascarse complica la curación. Cuando introduce el pico, nos introduce la saliva y con esa saliva se produce una toxina que es la que produce el eritema, o sea, la rojez de la piel, una papulita, que es la elevación típica que se produce por la picadura, el picor y el escozor. A las 2 o 3 horas cuando sale el abón típico que vemos, lo que es la picadura en sí, y es cuando empieza el picor. Entonces lo ideal sería poner hielo
o frío local en la zona, eso reduce el picor y la inflamación, pero es verdad que es muy molesto el picor, entonces aunque no quieras vamos a estar rascándonos. Entonces lo ideal es poner una crema con un poquito de corticoide porque también ayuda a reducir la inflamación y el picor al mismo tiempo. Las picaduras de mosquito no causan reacción alérgica, sí hipersensibilidad a la saliva que inyecta el insecto al picar. A su vez, son transmisores de enfermedades, pero su incidencia es mínima. Hay muy pocos casos, es verdad que tampoco vamos a crear una alarma social por esto porque es posible, hay poco, pero la posibilidad está ahí, entonces las prevenciones siempre. La coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Aldaya afirma que es la hembra la que pica, por alimento y para poder reproducirse, y desmiente también falsos mitos. Ellos van más al componente químico de la persona, más que nada porque al respirar desprendemos CO2, entonces se supone que ese CO2 tarda mucho en mezclarse con el aire que te rodea y entonces los mosquitos lo detectan muy rápidamente. Eso junto a la flora microbiótica que tenemos en la piel, y también pican más en las zonas inferiores porque los pies tienen mucho microbio. Entonces eso es fundamentalmente lo que más les atrae. O sea, que no es por la sangre dulce ni porque les gustemos más, no podemos hacer nada contra eso. Nadie se libra de la picadura de mosquito en verano y por ello es recomendable seguir estos consejos de prevención y de cuidados de enfermería para disfrutar del buen tiempo sin molestias. Multitudinaria despedida de fans, familiares y amigos del popular artista español Camilo VI, que ha fallecido a sus 72 años con una trayectoria musical que engloba 40 discos publicados, medio centenar de números 1 en distintos países y más de 100 millones de copias vendidas. Como sabéis, desde los años 70 es un mito de la canción melódica española y su música ha pervivido en las generaciones jóvenes. Es raro no oír durante la semana cómo se siguen programando en la radio de Fórmula Joven sus canciones, y yo creo que lo más importante es que fue un grandísimo compositor, un grandísimo cantante, que hizo para la época cosas extraordinarias. Pensemos en el montaje de Jesucristo Superstar, que tuvo algún problema con la censura todavía y que arriesgó bastante a lo largo de su carrera. El pueblo donde nació Camilo VI todavía llora la pérdida de su hijo predilecto y su ciudadano más internacional. En esta localidad alicantina se exponen los primeros discos del artista y se visitan los lugares más reconocibles del comienzo de su carrera, como la Glorieta donde daba sus primeros conciertos. En 2018, el gobierno municipal de Alcoy dedicó la principal avenida de la ciudad a su artista más internacional. Y así la Alameda de Alcoy pasó a ser para Camilo VI. Y es precisamente aquí, en Alcoy, donde Camilo tenía su corazón, que permanecerán sus cenizas. Remar en un bote con marejada en alta mar, un rappel de 40 metros, portar pesados troncos al hombro o correr bajo una tromba de lluvia han sido algunas de las recetas de los boinas verdes del Ejército Español a las jugadoras de la Selección Nacional de Rugby, las Leonas, para aprender a no rendirse nunca. Las 30 componentes de la selección acaban de concluir un adiestramiento express de 48 horas en el cuartel de mando de operaciones especiales del Ejército Español en Alicante, con los conocidos boinas verdes, para perfeccionar sus capacidades ante la fase de clasificación para la Copa del Mundo, que se va a disputar en Nueva Zelanda en 2021. Valores como la importancia de la cohesión del grupo, cómo manejar las situaciones de estrés o aumentar la resistencia a la frustración ante las injusticias arbitrales o artimañas de rivales durante un partido han sido algunos de los valores que han mejorado con un grupo de boinas verdes que estas semanas están en España, aunque habitualmente realizan misiones en Afganistán, Irak y Líbano. Se trata de la primera vez que un equipo deportivo civil entra en un cuartel del MOE y ha sido posible gracias a que el Consejo Superior de Deporte Militar del Ministerio de Defensa prevé firmar con la Federación Española de Rugby un protocolo para esta formación que podría extenderse a otras disciplinas.
El MOE es un cuerpo de élite formado por unos 900 soldados expertos en operaciones que por su alta especialización no pueden ser desarrolladas por otras unidades, como el rescate de rehenes, reconocimientos especiales o capturas de jefes de redes criminales en territorio hostil. Para ello cuenta con especialistas en paracaidismo, tiro de precisión, montaña y actividades subacuáticas, con una media de 34 años. La Guardia Civil ha detenido en la localidad almeriense de Huércal Overa a 4 atracadores que habían sustraído más de 200.000 euros de entidades bancarias en todo el territorio nacional. Los 4 arrestados, 3 hombres y una mujer, se disfrazaban con pelucas, gorras y gafas y ejecutaban los robos sin violencia ni uso de armas mientras distraían a empleados y clientes de los bancos. Se les imputa varios hurtos perpetrados desde julio de 2018 en bancos de Alicante, Valencia, Murcia, Granada, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, Pamplona, La Rioja, Zaragoza, Pontevedra y A Coruña. Finalmente han sido detenidos gracias a la colaboración de la policía local de Huércal Overa. La policía científica ha tomado huellas y revisa las imágenes de las cámaras de los comercios de esta zona de Alicante para intentar identificar a quien pudo abandonar al recién nacido, encontrado en un contenedor. Un hombre que rebuscaba entre la basura encontró el cuerpo sin vida del bebé sobre las 8 de la tarde de este lunes. El buque escuela italiano Amerigo Vespucci atraca durante 4 días en el puerto de Alicante con 121 cadetes en formación y lo hace 20 años después de la última visita a la ciudad. El Amerigo Vespucci es un buque escuela de la Marina Militar Italiana que fue construido en 1930. Las leonas se han entrenado en Alicante. Las jugadoras de la selección nacional de rugby han pasado 48 horas con los boinas verdes del cuartel de Rabasa para aprender a manejar las situaciones de estrés y aumentar la resistencia a la frustración de cara a la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El protocolo de formación militar podría extenderse a otras disciplinas deportivas. Semana decisiva para una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente o para la convocatoria de elecciones. El plazo termina en 2 semanas y si se producen pasos hacia un acuerdo habría que convocar y celebrar antes un pleno en el Congreso para dar el sí al presidente. Los equipos de PSOE y Podemos habrían de negociar estos días. El PSOE insiste en un acuerdo sobre programa, pero Podemos cree que debería formar parte del Gobierno. Si avanzan las conversaciones, se pondría fecha a una cita entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De todas formas, se verán esta semana. Lo harán todos los líderes políticos en el Pleno del Congreso de este miércoles, cuando el presidente en funciones acuda a informar sobre los consejos europeos de junio y a la sesión de control. El debate será un buen test para medir el entendimiento entre PSOE y Podemos y la posibilidad de una nueva investidura. Si no hay avances, el 23 de septiembre se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones para el 10 de noviembre. El juicio contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por asesinato, comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de Almería. La letrada de la Administración de Justicia leyó los escritos de acusación y defensa y las partes hicieron una exposición inicial ante los miembros del jurado popular que van a decidir en esta causa. Quezada comenzó a llorar cuando la magistrada llamó al jurado. Los 9 miembros del jurado, 7 mujeres y 2 hombres, han sido seleccionados de entre 36 posibles candidatos, quedando constituido tras los descartes de las distintas partes personadas en la causa. El fiscal solicita, además de las penas de prisión, el pago de los 200.203 euros de los gastos generados en la búsqueda del menor y, además, en concepto de reparación del daño moral, reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 euros para la abuela materna y otros 170.000 euros por los gastos médicos en concepto de lesiones psíquicas y secuelas. El escrito de calificación fiscal señala que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición del niño por asfixia, al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz, utilizando una fuerza desproporcionada con respecto a la del menor, hasta vencer la resistencia de la víctima.
En Galicia están ya controlados los incendios, hasta 16 que se han producido en las últimas horas. El de mayor envergadura, el que ha afectado a Monforte de Lemos, en Lugo, ha arrasado 465 hectáreas. Para la extinción de este foco han hecho falta 24 motobombas, 13 helicópteros y 7 aviones, además de decenas de bomberos. Otro de los más virulentos ha sido el de Fisterra, en A Coruña, estabilizado tras devastar 130 hectáreas. También ha movilizado a personal y motobombas, helicópteros y aviones. Otras 90 hectáreas se han quemado en la localidad coruñesa de Porto do Son. Y en Orense, en Lobeira, se han quemado 150 hectáreas en el Parque Natural de Surés. En la misma provincia, en Cenlle, han ardido 50 hectáreas. Desde la Xunta se ha aconsejado a los ciudadanos precaución en las próximas horas porque hay viento fuerte que puede influir en los incendios. Utilizando el lenguaje experimental que caracteriza a su firma, el modisto español Custo Dalmau describió este lunes el momento de mudanza que lo va a llevar a Italia con un desfile lleno de atrevidas prendas en Nueva York. Esta colección la hemos titulado Wet Paint, recién pintado, porque es una colección para explicar que nos hemos mudado. El proyecto ha estado durante 39 años en Barcelona, hemos firmado un acuerdo, una alianza con AF Belmar de Italia, un icono en la industria de la moda, y el proyecto pasa a gestionarse desde Italia. Entonces, bueno, es un momento de mudanza. Las modelos lucieron sobre todo mini vestidos y bodys, algunos muy reveladores, con tiras a lo Quinto Elemento, adornados con plumas, flecos o apliques, aunque también hubo pantalones largos metalizados tipo jogger, combinados con blusas con transparencias. La casa de moda pasa a gestionarse desde Italia, pero Dalmau seguirá involucrado por completo junto a su hermano en el desarrollo del producto y en la parte creativa. Sí, bueno, nosotros de alguna manera pasamos a partir de ahora a ocuparnos simplemente del trabajo creativo. Bueno, simplemente es un trabajo importante, nos encanta. Vamos a estar involucrados solo en el desarrollo del producto, en la parte creativa, y desde Italia se va a gestionar el resto del proyecto empresarial. En medio de todos estos cambios que atraviesa, Custo dejó claro que quiere mantenerse en la Semana de la Moda de Nueva York y descartó que este sea su último desfile allí, ya que de lo contrario se sentiría muy fuera del agua. La policía científica ha tomado huellas y revisa las imágenes de las cámaras de los comercios de esta zona de Alicante para intentar identificar a quien pudo abandonar al recién nacido, encontrado en un contenedor. Un hombre que rebuscaba entre la basura encontró el cuerpo sin vida del bebé sobre las 8 de la tarde de este lunes. El buque escuela italiano Amerigo Vespucci atraca durante 4 días en el puerto de Alicante con 121 cadetes en formación y lo hace 20 años después de la última visita a la ciudad. El Amerigo Vespucci es un buque escuela de la Marina Militar Italiana que fue construido en 1930. Las leonas se han entrenado en Alicante. Las jugadoras de la Selección Nacional de Rugby han pasado 48 horas con los boinas verdes del cuartel de Rabasa para aprender a manejar las situaciones de estrés y aumentar la resistencia a la frustración de cara a la fase de clasificación para la Copa del Mundo. El protocolo de formación militar podría extenderse a otras disciplinas deportivas.